Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien y sean bienvenidos a este su canal. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de las tuberías. Así que si no sabes nada acerca de cuáles son los tipos de tuberías que existen y no quieres quedarte con la cara de what cuando vayas con el señor de la ferretería, quédate en este espacio ya que estaremos hablando acerca de las características que tiene cada una de las tuberías, además de sus costos, sus beneficios y sus contras. Así que recuerda, si quieres saber más sobre este tema, este video es para ti, así que prepárate, acompáñame. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que en el mercado existen diferentes tipos de productos con diferentes características. Entre ellas podemos encontrar diferentes tuberías para nuestro sistema hidráulico, dígase toda la instalación de agua potable que tenemos dentro de nuestro hogar, nuestro negocio. Entonces vamos a conocer cada uno de ellos. Entre ellos debemos mencionar que existen varios tipos de materiales. Los que vemos aquí en la mesa son todos los materiales que existen para estos tipos de instalaciones hidráulicas. Pueden existir otros materiales, sin embargo, estos materiales los podemos encontrar en nuestra ferretería o clapalería de nuestra localidad o grandes ferreterías, etc. Entre ellos tenemos el CPVC, el PVC, el PPR o tubo verde, que así lo conocen muchos, el tubo de cobre y el tubo galvanizado. Vamos a profundizar acerca de qué tipo de materiales son estos. El primer material que les voy a platicar es el que se conoce como PVC o cloruro de vinilo en otros términos. Déjenme comentarles que de este material existen dos tipos de variantes, el que se le conoce como cédula 40, que es el grueso, o el PVC normal hidráulico. El que yo tengo en mis manos es el PVC de cédula 40. La forma de poder identificar este pequeñín es por medio de que es el único tubo blanco que vamos a encontrar dentro de la ferretería. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos, lo podemos identificar por su color blanco. Los usos que tiene este material en realidad son variados. Este material llegan a utilizarlo para muchísimas cosas, por ejemplo, cuestiones agrícolas utilizadas para el riego, ya que es un material muy económico y no genera corrosión, lo cual no afecta a las plantas. Se puede ocupar para sistema de piscinas. También tenemos que mencionar cuáles son las ventajas y desventajas que tiene este tipo de material. Una de las ventajas que tiene es que este material es sumamente económico y lo podemos encontrar en cualquier ferretería. Además de que es de fácil instalación y los precios son muy económicos. Pero siempre existen desventajas dentro de los materiales. Déjenme comentarles que este tipo de material no es muy resistente a temperaturas muy altas. Así que si pensamos utilizar este material en condiciones en donde necesitemos agua con una temperatura elevada, por ejemplo para un boiler, una secadora, algo similar, no nos convendría utilizar este tipo de material. Además, este material no tiene tanta resistencia al sol, así que si lo colocamos en una azotea, seguramente con el paso del tiempo veremos que el material va a ser un poco quebradizo. Así que estas son las características que tiene el material PVC. El siguiente material que vamos a estar analizando es el policloruro de vinilo clorado. ¿A qué me refiero con esto? Es el famosísimo CPVC. La principal característica que podemos diferenciarlo entre el PVC, porque son muy similares, incluso solamente se agrega una C al nombre completo, es que básicamente este es de color café, un color como beige, y por otro lado el PVC viene más rígido que el CPVC, por lo que este es más maleable. Las ventajas que tiene este material en realidad son muy variadas, ya que se pueden ocupar para cuestiones agrícolas, para cuestiones domésticas, para cuestiones industriales, etc. Además de ser un material muy barato, permite el flujo de fluidos calientes. Este tipo de material lo podríamos utilizar para una regadera o para una caldera o etc. Además de no ser un material tan rígido y quebradizo, podemos ocuparlo dentro de una instalación al aire libre, ya que este no tiene alta resistencia a ciertos climas. De este tipo de CPVC existen dos modelos, uno que es el crema, que es el clásico, que es como este, que ya cuenta con resistencia a los rayos UV, o existe uno que cuenta con todavía más resistencia, que es de color azul. Así que cuando vayas a la clapalería y te digan CPVC, puedes comentarle, ¿sabes qué? Si es para exteriores, CPVC color azul o CPVC color beige, como este. Los dos son funcionales y te van a hacer completamente lo mismo. Se preguntarán, Manu, entonces, ¿cuál es la característica o la diferencia que existe entre el PVC y el CPVC? Déjenme comentarles que el PVC únicamente sirve para fluidos fríos.
En cambio, el CPVC nos permite utilizar fluidos fríos o fluidos calientes. De esta manera, la principal característica es el grado de temperatura que puede circular por una tubería. Por otro lado, los dos son anticorrosivos, soportan productos químicos. Debemos mencionar que de las características que diferencian estos dos productos también está el tipo de aplicación o de unión que tienen estos con sus conectores o entre propios tubos, ya que el PVC utiliza un pegamento para PVC y el CPVC ocupa un cemento especial para CPVC. Si nosotros quisiéramos unir estos dos materiales no podríamos. Otra de las tuberías más utilizadas dentro de nuestro país y en el mundo es el cobre. Déjenme comentarles que el cobre es un tipo de mineral muy maleable que es utilizado en la industria eléctrica, en la industria hidráulica y tiene infinidad de usos. El cobre por excelencia ha sido el material número uno dentro de nuestras instalaciones. Simplemente el cobre es un material que es resistente a la temperatura, es un material rígido que puede soportar impactos, soporta el calor, soporta el frío, a desventaja que tiene consideración a poder contraer salitre, sin embargo no en un gran exceso como un tubo galvanizado. La característica del cobre prácticamente, o la más importante, es que soporta presiones muy altas. A comparación del PVC y del CPVC, el cobre se puede utilizar para infinidad de cuestiones. Comúnmente el cobre llega a ser utilizado tanto en conexiones para agua, para aceite, para gasolina o para cualquier otro tipo de líquidos, ya que este tipo de material, a pesar de ser muy maleable, tiene la característica de ser muy resistente a la presión. Debemos mencionar que el cobre también es un material que no es flamable, así que si llegáramos a tener la desfortuna de encontrarnos en un incendio, básicamente este puede soportar la temperatura, ya que recordemos que la mayoría de conexiones que existen para gas, si no es que todas, están hechos con un tipo de cobre tipo L. Si quieren que hagamos un video sobre qué tipo de tubería en cobre existe y cuáles son sus usos, déjenlo en los comentarios, ya que podemos platicar sobre esa parte. También debemos mencionar que el cobre, a pesar de ser un material, tiene una gran desventaja, que el costo es muy elevado y la instalación suele ser un poco complicada si nosotros no vamos a hacer la instalación. El siguiente material del que vamos a estar hablando es un material que ya tiene más de 250 años de que se conoce, es acero galvanizado, que es básicamente el acero con un recubrimiento de zinc. Este tipo de material lo ocupaban muchas personas en la antigüedad o nuestros abuelitos, ya que se ocupaba para las cañerías, para agua potable y demás. Los beneficios son prácticamente muy similares a los que tiene el cobre, a diferencia que este tipo de material sí sufre de corrosión, o sea, se le hace sal dentro de las vías, y por cuestión de higiene, obviamente este tipo de tubería nos podría afectar a que nuestra agua tenga cierta pureza, ¿no? Entonces, si pensaras ocupar una conexión de acero galvanizado dentro de una agua purificadora, no podrías, ya que un dato curioso de eso es que todas las purificadoras tienen que tener su conexión completamente de PVC, ya que este está completamente fuera de que pueda tener desde salitres o corrosión, etcétera. Los beneficios que tiene el acero galvanizado es prácticamente la resistencia que tiene a la presión el agua, ya que este prácticamente soporta altas presiones y no tendrás ningún problema porque básicamente este llegue a romperse, ¿no? Por otro lado, el acero galvanizado tiene la ventaja de que todas las conexiones que se hacen son de forma roscable. Así que cuando tú quieras conectar un tubo con otro, básicamente vas a tener que buscar un cople que tenga cuerda tanto para un tubo para otro. Este ejemplo que tenemos aquí, no traje el tubo galvanizado, básicamente se conecta a una conexión que ya tiene este tipo de orificios. Y si nosotros quisiéramos instalar o cortar el tubo, tendríamos que hacer un corte a nuestro tubo y volverla a sacar cuerda para que básicamente podamos conectar esta parte. Entre las desventajas que tiene es que la colocación, a pesar de que es muy sencilla, si llegásemos a cortar este tubo tendríamos que volver a emboquillar este tipo de margen que tenemos aquí para que se pueda unir junto con sus conectores. Debemos mencionar que este tipo de material actualmente es muy costoso, más costoso incluso que el cobre, y es un material que se ocupaba en la antigüedad.
como bien saben, los materiales van cambiando y obviamente va evolucionando cada uno de los materiales que tenemos para conducción. Así que la manera de poder identificar normalmente siempre viene con esta parte que viene con los saques, por así llamarlo, para las conexiones, que es muy rígido y tiene un color plateado. Esa es la manera de poder identificarlo. El último material que existe dentro de las tuberías es el PPR o el famoso tubo verde. Este tipo de conexión es de las más nuevas y básicamente está dentro del mercado desde hace muy poco tiempo. Las características que tiene son las siguientes. La principal característica que tiene este tipo de material es que cuenta con una capa aislante. La que yo tengo aquí es básicamente un acople de polipropileno o PPR. Sin embargo, este tipo de material cuenta con un recubrimiento doble. Si lo viéramos dentro del tubo, siempre vamos a ver que en la parte de adentro tiene una capa de color blanco y en la parte de afuera una capa de color verde. La capa de color verde principalmente es un aislante térmico que permite que el tubo guarde cierta temperatura. Por eso es que cuando vemos alguna conexión de calentador solar, en este caso, siempre los instaladores llegan a ocupar este tipo de material, ya que tiene la propiedad de poder almacenar energía térmica. Otra de las características que tiene este tipo de material es que tiene una alta capacidad de poder prevenir. No sufre ninguna corrosión ni tampoco genera sales, por lo cual este tipo de tubería es apta para agua potable o para cuestiones sanitarias como una regadera, un WC, etcétera. Los beneficios que tiene este tipo de material es que la unión que se tiene que hacer entre un tubo y un conector, que básicamente los conectores son los codos, los coples, etcétera, ya si quieren platicaremos acerca sobre ese tema, es que todas las uniones son por termofusión. ¿A qué me refiero con esto? Que el instalador no utilizará ni una gota de pegamento, ni de cemento, ni de algún otro tipo como una soldadura para cobre, etcétera, ¿no? Simplemente con una máquina termofusionadora se coloca el tubo y se emboquilla para que éste pueda soldar. Bueno, pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado el tema de las conexiones que tienen que ver con la parte de la hidráulica en este caso, y vamos a estar haciendo un video referente a qué nos conviene más en cuanto a un presupuesto de poder instalar un tinaco en una casa con ciertas características. Así que si quieres seguir viendo estos videos en donde vamos a estar hablando acerca de cosas que tienen que ver con ferretería, para qué se ocupan, qué son, cuáles son las medidas, etcétera, quédate en este canal y recuerda, mi nombre es Manu137, suscríbete a este canal, déjame un comentario y hasta la próxima.